Supercrack Estrella presenta. Existieron los ovnis Nasun-S. Los ovnis nazis, en alemán. Auneburgerate, o Reichsflugscheiben, son míticos aviones avanzados o naves espaciales que fueron supuestamente desarrollados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Estas tecnologías no solamente aparecen en ficción, sino también en varios textos históricos y en teorías de conspiración. Suelen aparecer en conexión con el nazismo esotérico, una ideología que supone la recuperación nazi con fines sobrenaturales o paranormales. Las hipótesis sobre los ovnis nazis están de acuerdo con la historiografía oficial en los siguientes puntos. La Alemania nazi exploró el territorio de Nueva Suabia en la Antártida, a donde envió una expedición en 1938, y planeó otras. La Alemania nazi investigó avanzadas tecnologías de propulsión, incluyendo misilística y las turbinas de Victor Schauberger. Algunos avistamientos de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente aquellos conocidos como Foo Fighters, se consideraron como armamento enemigo. Destruir Londres bajo el poder de sus bombarderos fue un objetivo que Hitler tuvo a su alcance. Arrasar Nueva York, un sueño al que jamás pudo aspirar, ¿o sí? Una reciente investigación asegura haber hallado nuevas pruebas de que la construcción de al menos un platillo volante nazi es algo más que un mito. Aparentemente, la parte más endeble de la investigación son los testimonios de un grupo de londinenses. La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin. La capital del imperio cree haber sobrevivido a las bombas alemanas. Hasta que un buen día un objeto volante con forma esférica con la cruz gamada grabada en uno de sus lados, según precisan los testigos, sobrevuela a baja altura el río Támesis y, como viene, se va. Por esas mismas fechas, el New York Times dejaba constancia en sus páginas de un misterioso disco volante que había sido visto volando a una velocidad extraordinariamente alta por encima de las cúpulas de los rascacielos, e incluso aportaba una serie de fotografías altamente inquietantes. Psicosis. Y no solo eso. Un testigo capturado por los americanos tras la guerra aseguró haber visto en numerosas ocasiones el objeto volante sobre Praga a principios de 1945. Ahora, la revista alemana especializada PM ha publicado una investigación en la que sostiene que hay fuertes evidencias de que Hitler ordenó al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, que desarrollara una superarma destinada a cambiar el curso de la guerra. Su objetivo era ni más ni menos bombardear territorio americano con el objetivo de dar la vuelta al curso de la guerra. El programa, ultra secreto en aquellas fechas, tenía un nombre en clave poco original pero eficaz. Schriever-Avermoll, los apellidos de uno de los pilotos y de uno de los ingenieros, Rudolf Schriever y Otto Avermoll. Inicialmente, estaba bajo la supervisión del ministro de Armamento, pero después fue encomendado a Hans Kammler. De acuerdo con el testimonio de Joseph Andreas Epp, un ingeniero que prestó asesoramiento en el proyecto Schriever-Avermoll, y al que cita la publicación alemana, la misión estaba tan avanzada que llegaron a construirse hasta 15 prototipos de ovnis. Solo la derrota alemana impidió su fabricación en serie. Los describe como una nave con una cabina en el centro rodeada de unas aspas de rotación ajustable que describen círculos, y que podían ajustarse durante el despegue. El artefacto estaba propulsado por unos pequeños cohetes ajustados a la nave y que proporcionaban el impulso suficiente. Ante tan sugestivas revelaciones, los periódicos tabloides se han lanzado a propagar la teoría de que realmente Londres estuvo a punto de sucumbir ante las bombas de platillos volantes. Incluso, el Daily Mail publicaba un cuidado gráfico de cómo se habría producido la incursión de tan terrorífica arma. Los más escépticos, sin embargo, se aferran a que el platillo volante nazi sigue siendo solo un mito del que hay algo de literatura y una buena dosis de literatura. Solo el piloto Rudolf Schriever y el ingeniero Otto Avermoll podrían aclarar hasta qué punto esta nueva investigación ha tirado de la manta. Pero yo en mi canal he mostrado este ovni en el Google Earth que se puede ver en Dortmund, Alemania. Para poderlo ver tienes que entrar en la barra del histórico que tiene el Google Earth y ir al año 1943. Puede que sea también un búnker, pero la censura brutal que sufre el canal hace que esto no salga a la luz, lo que es una pena. Tener en cuenta que información ofrecida en mi canal ha hecho que las élites borres cosas del internet para que no puedan ser vistas, como lo que conté de la fotografía de la viajera del tiempo con teléfono móvil en Oslo, Noruega en el año 1890. La foto la borraron para que no pudiera comprobar todo lo descubierto en este canal.
Con este ovni nazi que muestro ocurre más de lo mismo, no llegará ni a 500 visitas, aunque no sea un ovni, aunque solo fuera un búnker sería algo asombroso para verlo, pero sospecho que es un ovni gigantesco. El 13 de febrero de 1944, durante una acción de bombardeo en suelo alemán, pilotos norteamericanos se toparon con unas esferas de color plateado parecidas a las bolas que adornan los árboles de Navidad. El entrecomillado no es mío, sino de la nota enviada a los medios de comunicación por el Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SHAEF, por sus siglas en inglés, en París para describir lo que calificaba de una nueva arma alemana en el frente aéreo occidental. Es la primera referencia a lo que en adelante sería conocido como Foo Fighters. La nota fue publicada por el New York Times, y ahondaba en la idea de que el nuevo artefacto era una suerte de arma de defensa antiaérea, aunque, añadía, no hay información de cómo se sostiene, qué hay en su interior o para qué sirve en realidad. Los Foo Fighters fueron el primer eslabón en la mitología de que la Alemania de Hitler estaba desarrollando un arma que iba a cambiar el curso de la guerra. Cuando me refiero a mitología no es tanto porque no trataran de desarrollarlo, sino porque, de facto, no hubo ningún arma que inclinara la balanza en favor del Tercero Reich. Que los nazis estaban obsesionados con la búsqueda de objetos sagrados como la lanza que atravesó el costado de Cristo o el Santo Grial es un hecho que se analizará próximamente en las jornadas de enigmas nazis. Esa obsesión no era una cuestión de fe, sino porque creían poder utilizarlos contra sus enemigos. La pregunta es si la fabricación de platillos volantes era solo una cuestión de supremacía tecnológica o pretendía sembrar el miedo entre las tropas aliadas, como se deduce de esta emisión del Colegio Invisible. Hablamos de extraños aviones con forma de platillo que alcanzarían velocidades que superan los 2000 km por hora en solo 3 minutos a través de la propulsión de unos motores antigravitatorios. Aparte de los nombres que se dieron a los prototipos, todo este proyecto no parece haber recibido ninguna designación oficial, lo que resulta un tanto extraño. A menudo se lo conoce simplemente como Heinkel BMW o por el nombre de su inventor, Schriever, o incluso como disco volador Schriever Avermol. A veces también se lo conoce como Flugkreisel, peonza voladora. En este artículo se utilizará la designación de disco volador Heinkel BMW únicamente por simplicidad. Trabajo adicional. En 1944, todo el equipo que trabajaba en este proyecto se trasladó supuestamente a Checoslovaquia. Todo el personal no estuvo estacionado en una sola instalación, sino que se trasladó a varias ciudades pequeñas en ese país ocupado. Supuestamente, esto se hizo para evitar que alguno de ellos muriera en los bombardeos aliados. Se decía que la base principal de operaciones era el aeródromo de Praga-Kbely. Según Schriever, en esa época, otros ingenieros de diseño de aeronaves comenzaron a unirse al programa. Uno de ellos fue el teniente de las SS Helmut Zborowski, que entonces fue nombrado comandante de esta base. Dada su posición, lo más probable es que Helmut estuviera directamente involucrado en el proyecto. Otros fueron el Dr. Richard Miette, que pudo haber estado involucrado en el desarrollo de cohetes alemanes. Es posible que haya estado involucrado en el Centro de Investigación de Cohetes de Peenemünde, pero su trabajo allí nunca fue verificado y hasta ahora no se ha demostrado ninguna conexión. Por último, estaba Klaus Avermol y, sorprendentemente, un italiano, el Dr. Giuseppe Belluzzo, que se especializó en el trabajo de turbinas. No está claro quiénes participaron en el supuesto proyecto. El Dr. Giuseppe Belluzzo afirmó después de la guerra que había participado en el proyecto del avión con forma de disco, pero no hay pruebas de ello. Klaus Avermol es otra persona extraña que supuestamente trabajó en este proyecto. Lo extraño es que nunca se encontró ninguna prueba real de que se tratara de una persona real. Por último, el papel de Joseph Andreas Epp, que era ingeniero, era un supuesto consultor del programa de discos voladores de Heinkel BMW. Después de la guerra, afirmó haber influido mucho en el proyecto alemán del avión con forma de disco, pero si esto es cierto o si se trataba simplemente de un intento de ganar fama, se desconoce. La segunda opción parece más posible. Schriever afirmó que, juntos, este equipo decidió seguir adelante y construir un tercer avión, aún más grande. Los componentes necesarios para el avión debían ser suministrados por Heinkel, mientras que Bayerische Motorenwerke AG, BMW debía ser responsable de proporcionar los motores necesarios. Durante la construcción del prototipo B3, un miembro del equipo propuso utilizar un motor de turbina de gas de flujo radial experimental, que fue adoptado. Se dice que el B3 se completó en el otoño de 1944.
Se dice que era casi el doble del tamaño del prototipo anterior, con un diámetro que oscilaba entre 12,2 y 15,1 metro. No se mencionó ningún modelo específico de motor a reacción. Supuestamente, este avión era capaz de alcanzar velocidades subsónicas y podría despegar verticalmente. La supuesta fotografía fue tomada por Joseph Andreas Epp mientras conducía hacia el aeropuerto de Praga en, posiblemente agosto, 1944. La parte de la imagen a la derecha es la misma fotografía, pero aumentada de tamaño y enfocada en el avión. Fuente: H. Stevens, Hitler Flying Saucers. Irónicamente, los alemanes lograron desarrollar y construir en pequeñas series un avión VTOL propulsado por cohetes, el VA-349. Si bien se trataba de un diseño bastante inusual, era un avión real y más práctico en contraste con los proyectos ficticios de discos voladores. Cuando se probó en vuelo en marzo de 1945, resultó ser un fracaso. El libro de 1967 El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Bergier, hizo una espectacular revelación acerca de la Sociedad Brill de Berlín. Muchos años después, Hans van Helsing, 78, Norbert Jürgen Rathofer, 9 y Vladimir Terziski ampliaron su investigación, relacionando la Sociedad Brill con los ovnis. Entre otras cosas, escribieron que la sociedad había contactado a través de la medium Maria Orsic, con una raza alienígena de Aldebarán que sabía construir naves espaciales. En compañía con la sociedad Thule y el partido nazi, desarrollaron una serie de prototipos de platos voladores. Tras la derrota nazi, la sociedad se retiró supuestamente a una base en la Antártida y desapareció. No existe ninguna prueba ni referencia histórica que confirme estas afirmaciones y teniendo en cuenta la proximidad histórica de los hechos, a todas luces no es más que una invención fruto de la imaginación de algunos escritores neonazis obsesionados con el ocultismo. Marzo de 1922. Primer prototipo estalla. Otto y Maria Orsic llamaban a sus ovnis máquinas para otra vida, para después de la muerte, para otra dimensión, para el otro mundo. En aquella época que empezaba la industria del automóvil, los conceptos de los ovnis resultaban revolucionarios. Hay que ponerse en la mentalidad de entonces. Los ovnis entran en otras dimensiones aquí mismo y crean una burbuja solotón en la materia, por eso puede ir más allá de las leyes de la física. Los ovnis viajan en un corredor de plasma en el mar. Los ovnis pueden desaparecer en warps o portales dimensionales como el del grado 33 de la Tierra tan mencionado por Maria Orsic. Otto empezó a comprobar que los datos que daba Maria eran válidos y que eran complementarios con los ingenieros de su equipo, como los de Aushofer, Schauberger y Schampeyer. En mayo de 1992 un hermoso y flamante ovni discoidal estaba preparado para la primera prueba. No se sabía si iba a funcionar. Pero la excitación era enorme, más que cuando los guardas de la Waffen-SS miraban abobados el culo de Maria Orsic. Las pruebas se hacían en una base secreta de Múnich y Brandeburgo. El Dr. Schumann estaba muy nervioso los momentos previos y tenía muchas dudas de que fuera a funcionar, aunque ya habían comprobado que podían conseguirla en gravedad. Los RFZ-1, 2, 3, 4 y 5 ya estaban preparados, solo había que probarlos. Otto y un nutrido grupo de militares temblaban cuando dio la orden de que un piloto entrara en el ovni e hiciera su primer despegue. Se oyó un zumbido y el ovni comenzó a girar, luego se oyó un ruido como de carraca y el ovni se elevó al cielo como enloquecido, girando pero a demasiada velocidad. Cuando estaba en el aire, estalló en 1000 pedazos. Eso parecía una empresa española. Otto quedó devastado y todo el equipo. Sin embargo, Maria mantenía las esperanzas. Estuvieron meses investigando sobre qué había fallado. Finalmente concluyeron que algunos principios dados por Maria no habían sido tenidos en cuenta como el factor de las fuerzas electromagnéticas del tiempo espacial. No había que pensar en conceptos del tiempo humano, sino del tiempo en otras dimensiones paralelas en las que entraban los ovnis. No había que pensar en claves de 3D solo, sino en claves de que el universo es pensamiento y tiene muchas dimensiones. Maria insistió en que para que los ovnis funcionaran tenían que tenerse en cuenta 4 factores claves. 1. Puertas estelares. 2. La línea, entrada o grado 33 alrededor de la Tierra. Agujero gusano. 3. Las fuerzas electromagnéticas espaciales y el tiempo dilatado. 4. El funcionamiento de la nave con mandos mentales, por pensamiento. Esto le sonaba a chino a Otto, sobre todo lo de los mandos mentales. Y es que los ovnis aliens y Anunnaki y grises funcionan sin mandos, con la mente, como los pleiadianos.
Para eso usan cintas colocadas en el cráneo con una aleación alien y los pensamientos son los que accionan la nave o bien botones hologramas. En Roswell rescataron una de estas cintas alien, y ya demostramos que los ovnis de Roswell eran nazis, los mismos hechos por Otto. Toda esta tecnología fue usada en los ovnis de Estados Unidos del equipo del general Arthur Trudeau y del general Carl Toei Spaatz y el general LeMay. Segundo modelo, 17 de diciembre de 1923 la nave se reconstruyó teniendo en cuenta los principios que mencionaban los textos de Orsic, probablemente textos Anunnakis de Otarts y no canalizaciones. Sigrun y María visitaron los hangares y dieron muchas explicaciones que sirvieron para retocar la nave. Otto cada vez admiraba más a María al comprobar que sus datos eran válidos. Aunque lo que especialmente admiraba eran sus tetas. Enero de 1924, primero vuelo con éxito en enero de 1924 Otto volvió a temblar cuando el nuevo prototipo comenzó a girar. Subió al cielo como una pluma vertical y empezó a moverse a 300.000 km/h. Dion volteó y fue visto por algunos testigos de la población. Desde entonces se han hecho fotos a estos ovnis y prototipos de prueba en todo el mundo. Este es todo el misterio de los ovnis antiguos de principios del XXXX. Al volver a los hangares se descubrió que la nave había envejecido como si hubieran pasado 100 años, ya que al entrar a las zonas paralelas, el tiempo se dilata y toda la materia se transforma. Estaba más demacrado que el rey Juan Car. Eran conceptos metafísicos que no entendía Otto. El ser humano también se veía alterado. Con esta nueva prueba se aprendió a retocar aspectos para adaptar las naves a la entrada a mundos paralelos y salida de nuevo al 3D. El éxito llevó a querer ya hacer otro prototipo militar con armas, pero María Orsic se negó, quizá para disimular. Todos los prototipos pasaron a Estados Unidos y los registros de la OSS, antigua CIA, a los futuros expedientes de Ames de la CIA y otros documentos secretos del Dr. Eugene Sanger, el coronel Walter Orten y el mayor Erich Hartmann, el mejor piloto de Alemania. Los modelos se fueron mejorando con los años en la base de Nueva Esuabia en la Antártida, donde posteriormente iría a trabajar el equipo de Otto. Hemos mostrado fotos de esas bases en nuestro libro contraperiodismomatrix.com. Cuando los nazis llegaron al poder los estudios ya estaban muy avanzados y nuevos ingenieros se sumaron al equipo de Otto, de empresas de ingeniería aeronáutica como Focke, Wolf, e Inkel. El mayor Erich Hartmann de la SS confirmaría todos estos datos después de la guerra. Cuando el almirante Bird fue a la Antártida, se vio sorprendido por ovnis que salían del mar y le atacaban. La próxima guerra será con ovnis, llegó a afirmar. También se vieron ovnis en la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Irkutsk en la antigua Unión Soviética. Mussolini viajó en ovnis y Hitler y tuvieron sus propios Roswells. Y el pueblo, dormido, no se enteraba de nada. A matarse en guerras absurdas y ver fútbol y bailar tonterías. El Borgo Matrix vive en una película. En 1945 María recibió canalizaciones, igual órdenes, de que los alemanes iba a perder, o lo mismo eran órdenes de los Illuminati. El sábado 17 de marzo de 1945 acudió a los hangares de Messerschmitt, Augsburgo, para entrar en un platillo Brill y entrar en el grado 33 para reunirse con los extraterrestres, aunque extraterrestres eran sus amos Anunnakis de aquí mismo. Militares como el teniente coronel Walter Fellens o el general de brigada Henning Linden dicen ser testigos de este hecho, que la Orsic salió follada en un ovni, pero todo puede y debe ser un cuento chino. El general Hans Kammler, director del proyecto de ovnis nazis, y el mayor Hartmann relataron que Hitler no murió en el búnker y que escapó en un ovni campana a Sudamérica y las bases de la Antártida. Estos testimonios aparecieron en documentos de Richard Helms, que fue director de la CIA. Las sociedades secretas fueron claves en el desarrollo de los ovnis e información que daban a las espías Arias Pibones Orsic y CIA. Ya en 1919 Rudolf von Sebotendorf, Karl Haushofer y Dietrich Eckart, ocultistas que introdujeron a Hitler en el inframundo, crearon la Sociedad de Thule para investigar energías alternativas. Orsic presentaba sus mensajes en siriano, el mismo lenguaje usado en las canalizaciones de Sorgarrafa Paipal del comandante Astar. Schauberger con el ovni campana de Roswell, por eso existe en Sumeria una ciudad llamada Nippur, es decir, Nibiru, recuerdo de los primeros asentamientos de los Anunnaki. OVNI nodriza cigarro Andrómeda. El primer prototipo de ovnis nazis fue dirigido por el Dr. Schumann. Se fabricaron 17 platillos de un diámetro de 11,5 metros, como el Brill 7 Jaeger que era el Brill 1 de combate. Se hicieron 84 vuelos de prueba que se mejoraron considerablemente con el Brill 7.
Se construyeron con pruebas en Brandeburgo, Múnich y la Antártida. El segundo prototipo fue fabricado por el Grupo de Desarrollos SSW. En 1945 tenía sobre todo forma de campana o Glocke como se llamaba en alemán. Se desarrolló el AUNEBU primero de 25 m y 7 AUNEBU segundo de 32 metros de diámetro, con producción en serie a cargo de los fabricantes de aviones Dornier y Junkers, luego solo los hizo Dornier, se llamaban Doestra, de Dornier Stratospheric Craft. El primer ovni campana se creó en 1934, el RFZ-1, se desarrolló en los hangares de Arado en Brandeburgo. En su primer vuelo subió 60 metros en vertical y luego cayó como puta por rastrojo. Después se mejoró con RFZ-2 y el Brill-Gesellschaft. En 1942 se mejoró con inventos de como el levitador Schumann y la unidad de manejo impulsada por campo magnético, dando lugar al ovni de combate Brill. Iba como una moto y alcanzaba la velocidad de 2.900 a 12.000 kilómetros. Era como el Gran John Cobra, pero en ovni. Era como el expreso de Cádiz, como vale en una arrancada. No le afectaba el clima y podía cambiar de dirección a su antojo, saltándose por las gónadas todas las leyes de la física. Tenías 2 sillas y 2 bóvedas de vidrio. Solo le faltaba un cuadro como el de la casa de los 60 de los Alcántara y un buen hidromasaje. Cada vez se mejoraban más, con el OVNI B-7, RFZ-7 diseñado por Andreas Epp y los grupos de diseño de Schriever Abermol y Miete Belluso. Esta nave tenía cabezas nucleares para supuestamente atacar Nueva York. El AUNEBU III tenía 71 m de diámetro y volaba a 7.000 km por hora. La joya de la corona era por esa época el ovni nodriza Andrómeda, de 139 metros. Cabía un AUNEBU II y 2 ovnis Brill y Brill III. Tenía forma de cigarro, se llamaba también Andrómeda, Gerat. Bueno, pues ya sabes de dónde venían algunos de los ovnis cigarros que tantas veces se han visto. El AUNEBU III ya hacía vuelos extraterrestres. Schauberger los mejoró mucho, como con los Flugkreisel que levitaban, aprobado en la base de Peenemünde, otro de los centros clave de experimentación. Se estrelló, pero luego fue mejorado. El Mi-6 y OS-XIA citaban en sus informes secretos un ovni inmenso visto en Mondsee, Salzkammergut en Austria, capturada intacto por los yanquis. En marzo y abril veían pasear un ovni en los Alpes en la base Alpenfestung. De aquí volaban a Sudamérica y Nueva Suabia en la Antártida, donde escapó el espía del Mi-6 Hitler Rothschilds, padre de la también doble agente rusa alemana del Mossad Satania Merkel. Virgil Armstrong, de la CIA, escribió sobre ovnis de la Segunda Guerra Mundial que podían despegar y aterrizar verticalmente y volar perpendicularmente. Alcanzaban 3.000 km por hora y llevaban arma láser como los de la Guerra de las Galaxias, podían perforar hierro. El ufólogo J. Urtac escribió que los alemanes habían conseguido el sistema armamentístico Maravilla. Para desinformar enseñan vídeos de prototipos de juguetes para engañarte con que los proyectos OVNI fueron un fracaso. Desinformación pura de magufos pagados del círculo escéptico. Todas las empresas de tecnología aeronáutica, Rolls-Royce y la NASA están controladas por Illuminati para estafarte. Ocultan la información y nos mantienen en la prehistoria, donde había ovnis incluso más avanzados que los de ahora. En la prehistoria sí que vivíamos bien y estábamos evolucionados y sanos. Y lo mejor, sin vacunas ni pago de impuestos ni vídeos de Lady Gaga. Algo está pasando alrededor de la Antártida en estos días que se mantiene en secreto, pero también está atrayendo una gran cantidad de pesos pesados. La visita en febrero a la Antártida del patriarca Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, fue la primera señal de que ocurre algo inusual. Ahora bien, esta semana el portavoz presidencial de Estados Unidos, Barack Obama, visitará la sede nazi del sur americano en Bariloche, en el sur de Argentina. Justo antes de la visita de Obama, se reveló que China ha construido una base para la exploración espacial gigante en el sur de Argentina. A raíz de esta revelación, el gobierno argentino informó que hundieron un barco de pesca chino cerca de una zona restringida frente a la costa del sur de Argentina. Fuentes del Pentágono dicen que el barco era probablemente un buque espía chino, ya que un buque de pesca normal hubiera respondido a las advertencias argentinas. María Orsic nació en la ciudad de Viena, Austria, un 31 de octubre de 1895. Su padre era un inmigrante croata, oriundo de la localidad de Zagreb, y su madre era vienesa. Pasó su infancia y adolescencia como cualquier niña de la época. A los 20 años comenzó a dar clases de ballet a niñas principiantes, y en sus ratos libres ocupaba su tiempo estudiando clases de idioma. ¿Quién fue María Orsic?
Maria Ori, también conocida como Maria Orschitsch, fue una famosa medium austríaca, que se convirtió en fundadora y líder de la llamada Sociedad Brill. Brill-Gesellschaft. El primer contacto. Maria Orschig llevó una vida normal hasta el invierno del año 1917, cuando un hecho sobrenatural cambió para siempre su vida y lo que el destino tenía preparado para ella. El primer contacto de Maria Orschig con seres o entidades extraterrestres fue muy breve. Según afirmaciones de María, que con posterioridad realizara a su padre, una figura esbelta, luminosa de unos 2 metros de altura, se presentó delante de ella y se comunicó de forma telepática. El mensaje recibido era conciso y preciso. María, somos extraterrestres de Aldebarán, un sistema solar ubicado a 65 años de luz de vuestro planeta, en la constelación de Tauro, frente al cúmulo estelar Hyades. Todo fue muy rápido y fugaz, como si hubiera sido un sueño. A la mañana siguiente, María sentía un impulso irresistible por escribir. Es así, que tomó varias hojas en blanco de un cajón y comenzó a transcribir pensamientos, imágenes que venían a su mente. Nunca se detuvo a pensar qué es lo que estaba escribiendo, como una especie de autómata solamente escribía sin parar. Las hojas blancas quedaron cubiertas por decenas de ilustraciones, planos de máquinas volantes, alas circulares, fórmulas y reacciones químicas, números, gráficos y un centenar de cálculos matemáticos. Después de varios minutos en trance, había escrito decenas de manuscritos que contenían una gran cantidad de simbología inexplicables. Indicaciones precisas. Después de varios trances iniciales, los contactos se hicieron mucho más espaciosos, e incluso María pensó que habían desaparecido. Pero sorpresivamente, después de varios meses sin ningún tipo de episodio, las entidades lumínicas hicieron contacto nuevamente. El mensaje era claro: contacta a Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. Ellas estarán esperándote en Berlín. Raute, Sigrun, Gudrun y Eike y la Sociedad Brill. María se muda a Berlín, y se contacta con personajes de la sociedad secreta llamada Thule. Thule era un país situado por los geógrafos grecorromanos en el más lejano norte, territorio asimilado a Escandinavia. En dicha sociedad, como si fuera guiada por un destino guionado, conoció a otras mujeres que tenían los mismos episodios mediúmnicos que le ocurrían a ella. Esas mismas mujeres eran Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. Con el correr de los meses, las 5 mujeres formaron un nuevo grupo de mediums y videntes llamado Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, que era el nombre oficial de la Sociedad Brill. Maria Orschig fue nombrada líder de la Sociedad Brill y sus 4 compañeras, miembros honoríficos fundadores. Las mujeres del Brill presentaban características muy particulares para lo que dictaba la moda de la época. Tenían el cabello extremadamente largo, contrario al uso popular y el régimen imperante en Alemania. El cabello de María era rubio platinado. En cambio, el de Traute, castaño almendra. Sus melenas llegaban a los tobillos, y según las integrantes de la Sociedad Brill, las mismas actuaban como una especie de antena cósmica, mediante la cual seres de otros mundos hacían contacto con ellas. Este tipo de peinado se convirtió, con el pasar de los años, en el sello distintivo de todas las mujeres que integraron la Sociedad Brill, hasta 1945. El profesor Schumann y las máquinas volantes maravillosas. Los miembros de la flamante Sociedad Brill tuvieron reuniones con representantes de la Sociedad Thule, los DHBSS, Dr. Vom Schwarzenstein, sigla que reúne a los hombres de la Piedra Negra. Las bellas mujeres del Brill usaban su tiempo y sus encantos para platicar con personalidades destacadas y figuras líderes de Alemania. Es así, que María tuvo el agrado de conocer al profesor Schumann, quien sería el impulsor de su gran proyecto. El martes 16 de septiembre del año 1919, por la tarde, la dama fundadora del Brill compartió un café con el profesor. En dicha reunión, tuvo la oportunidad de contarle al doctor sobre sus vivencias y compartirle algunos datos técnicos que poseía sobre la construcción de una super máquina volante. Una máquina que permitiría sobrepasar límites jamás pensados. Schumann dio un gran sorbo a su café, se acomodó la corbata con la mano derecha y preguntó: María, ¿tú tienes documentación de todo lo que me cuentas? El viernes 19 de septiembre, tal como había prometido el Dr. Schumann, tan solo 3 días antes, María volvió a compartir un café con él. Le entregó todos los bocetos y la documentación, escrita en un lenguaje totalmente desconocido para ella. Sin embargo, el doctor inmediatamente reconoció varios símbolos. Los documentos entregados por María estaban escritos en sumerio, el idioma de los fundadores de la antigua Babilonia. Nace el proyecto Aldebarán. Orión Aldebarán.
Pasados 3 meses de la primera reunión, María pudo comenzar a dar forma a lo que sería el gran proyecto de su vida. Una reunión ultra secreta, llevada a cabo a mediados de diciembre del mismo año en Berchtesgaden, una ciudad ubicada en los Alpes de Baviera, muy cerca de la frontera con Austria. Allí, un selecto grupo de personas, formado por representantes de la sociedad Thule y de los DHBSS, se mostraron muy interesados en el proyecto. La mayoría de los miembros de estas sociedades eran caballeros adinerados interesados en invertir parte de su dinero en el proyecto. La reunión duró poco más de una hora, el Dr. Schumann expuso todo lo que había leído del proyecto en las anotaciones que María le había entregado con anterioridad. Al concluir la conferencia, se dio una copia de su informe a todos los presentes, cuya conclusión transcribo a continuación. Yo no estoy seguro de que las Gemeinschaftsflugmaschine, máquinas volantes maravillosas, puedan ser construidas. La teoría dice que es posible. De hecho, estoy familiarizado con el concepto de implosión, el cual ha sido comentado en varias oportunidades por el señor Schauberger. A su vez, los experimentos del Dr. Schaefer han sido sumamente exitosos. En esencia, los datos técnicos brindados por María Orsic no contradicen en ningún sentido los resultados obtenidos por Schauberger y por el Dr. Schaefer. La verdad es que todo esto me ha resultado fascinante. Me preocupa la insistencia de los que están aquí presentes en mantener todo en secreto. La verdad, no lo creo posible, sobre todo si el proyecto será comentado con otros colegas. Definitivamente, estoy más que interesado. Este proyecto podría inaugurar una exploración sin precedentes sobre un nuevo tipo de ciencia. Me animaría a decir, sobre un nuevo futuro. Los primeros prototipos. Para el verano de 1922, varios prototipos habían sido construidos. Cada uno consistía de un disco exterior de 8 metros de diámetro, con un segundo disco menor de 6 metros de diámetro en su parte superior y un tercer disco de 7 metros en su parte inferior. En su estado activo, los discos superior e inferior giraban en direcciones opuestas, construyendo un campo de rotación electromagnético, la llamada antigravedad. Los informes de rendimiento de estos primeros discos voladores eran alentadores. Se experimentó con estos prototipos durante 2 años y sirvieron de base a las naves posteriores, que llevarían el nombre de Brill. Haciendo contacto con el más allá, el destino y la ambición por avanzar con el proyecto llevaron a María a encontrarse en Múnich con Rudolf Hess. Rudolf von Seebotendorf, fundador de la sociedad Thule, los había presentado y le había pedido a María, como gran favor personal, que intentara ayudarlo en lo que pudiese. Rudolf Hess quería hacer contacto con el espíritu de Dietrich Eckart, quien había fallecido de manera inesperada. Para Hess, era muy importante contactar a Eckart, político ideólogo alemán, célebre por su participación en los inicios del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Además, también había sido miembro de la Thule Gesellschaft. Es así que la medium del Brill llegó en un auto del partido nazi a un lujoso apartamento en la ciudad de Múnich. Allí los estaba esperando Hess. Sin duda, su sola presencia impartía temor. Su rostro, de rasgos bien marcados, y su seriedad no daban lugar a nada más que a un saludo netamente formal. Tan solo con verlo, su 1,75 m de altura parecía multiplicarse. Extendió su mano, inclinó levemente su cabeza hacia abajo y pronunció una única palabra: señora. Todos los presentes se sentaron en torno a una mesa redonda, cubierta por una tela negra. La luz del lugar era muy tenue, casi en penumbras. Hess, Seebotendorf y María se tomaron de las manos e imploraron por la presencia de Eckart. La medium comenzó a entrar en semitrance, su cuerpo se movía de manera brusca e involuntaria y las órbitas de sus ojos se desplazaron, dejando ver solamente el blanco de ellos. Para sorpresa de Hess, quien hasta ese momento se había mostrado sumamente incrédulo, la voz de Eckart comenzó a surgir de la boca de María. Entonces, ocurrió algo inesperado. Algo que cambió a futuro la visión que Hess tenía sobre la dama fundadora de la sociedad Brill. Eckart le anunció a Hess que estaba siendo perseguido y atormentado por entidades que no podía definir. Me están persiguiendo, deben ayudarme, expresó Eckart. Sus palabras salían de la boca de María. De repente, la voz de Eckart desapareció. Todo quedó en tenso silencio por unos pocos segundos. Una voz nueva, inquietante y desagradable surgió. Somos los Sumi, habitantes de un mundo lejano que orbita alrededor de la estrella Aldebarán, en la constelación que vosotros llamáis Tauro. Somos una raza que colonizó la Tierra hace unos 500.000 años. Hemos construido las ciudades de Larsa, Shuruppak y Nippur. Rudolf Hess y von Seebotendorf no pudieron evitar mirarse con rasgos de asombro y terror. Solo un velador de pie que estaba junto a la mesa quedó encendido.
El resto de la casa se sumergió en la oscuridad total. Von Sebotendorf respiró profundo, juntó aire, impostando la voz para fingir escepticismo, reclamó pruebas. ¿Por qué deberíamos creer lo que dice la señora? Quizás esté conspirando en contra del Reich. María tomó un bolígrafo y garabateó una serie de símbolos, dentro de los cuales podían verse algunos caracteres sumerios. Esas marcas resultaron ser sumerio antiguo, el lenguaje de los fundadores de la cultura babilónica antigua. Entre las anotaciones tomadas, había información precisa sobre la colonización de nuestro sistema solar y, en especial, de nuestro planeta. Los textos detallaban la incursión de los primeros colonizadores en la Mesopotamia y la forma en que se habían implantado y disgregado las civilizaciones antiguas. Además, brindaban información detallada para la realización de un viaje de ida hacia las Pléyades, para reunirse con ellos. Todas las anotaciones realizadas le interesaron en demasía. Este quedó muy impresionado y así, sin quererlo, María se convirtió en su vidente personal desde aquel momento. Las luces se encendieron. María abrió los ojos, el contacto había concluido. Con el aval de las damas del Brill obtuvieron el apoyo político y económico necesario para avanzar en el proyecto. Die Glocke, la campana. En el mes de diciembre de 1943, Orsic asiste a una reunión junto a Sigrun en la localidad costera de Kolberg. El objetivo principal de la misma era tratar el llamado Proyecto Aldebarán. Con las ideas más claras y un plan de acción a seguir, el proyecto se volvió a discutir nuevamente en el mes de enero. A esta reunión, asistieron el Führer, Himmler, el Dr. W. Schumann y Kunkel del Brill Gesellschaft. Aquel día el proyecto Aldebarán comenzó a tener vida. Como líder del proyecto, se eligió al ingeniero alemán Hans Kammler, general de alto grado de la SS, quien también estaba encargado de la construcción de los misiles B-2. Pocos días después, fue nombrado jefe de todos los programas aeroespaciales. El proyecto Brill fue integrado junto al proyecto Die Glocke, la campana. Se llevó a cabo en la locación secreta conocida como Der Riese o el Gigante, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas de Oul y el castillo Xias. La base contaba con 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas y una estructura de anillo de hormigón en su exterior. Las máquinas volantes son una realidad. Los datos brindados eran conceptualmente revolucionarios para la época. Las máquinas volantes tendrían la propiedad de entrar y salir de diferentes dimensiones dentro de un universo en parte físico y en parte abstracto. Según esta información, simplemente habría que posicionar la máquina volante hacia una puerta estelar, a la que se llamaba línea del grado 33 de la Tierra. Allí, por una singularidad en el espacio-tiempo, la nave se dirigiría directamente hacia Aldebarán. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.